gracias porque están aquí. Después en esta ciudad tan complicada, todo lo que se agradece cada vez que se llena nuestro lugarcito. Y sobre todo que bueno, pues los ponentes son magníficos, ya se han dado cuenta. Entonces, vamos a entrarle ya en materia para no tardarnos más. Cintia Nayeli Escamilla Cano me mandó un currículum del tamaño del mundo, no me mandó semblanza, entonces no lo podemos leer porque si no, no nos va a dar ninguna conferencia, ¿verdad? Así que ya no les voy a decir que ella es... Bueno, es maestra, ¿sí? Y ha estudiado... Es maestra de título, no maestra de escuela, ¿sí? Certificado en competencia laboral, certificado en competencia laboral de estándar de competencia de atención in situ al visitante durante recorridos turísticos. Licenciada en turismo de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnica Nacional, técnico de administración por CEIT, José María Morelos Pavón. Ha trabajado en la secundaria STEC número 75 y ha sido profesora de primaria en Gregorio Torres. Bueno, aquel que quiera saber tiene muchos títulos, está muy capacitado, perdón, pero no podemos leer todo esto y me va a tocar muy chiquita la letra, porque estoy desvelando lentes y ojos, de todas maneras me cuesta un poco de trabajo leer. Y soy lectora, así que tengo que hacerlo bien, mejor lo vamos. Bueno, ahorita ya trajeron algunas sillas más para que puedan estar tranquilos. Y vamos a escuchar este tema que me da mucha curiosidad, ¿verdad? Turismo negro. Ya saben que en este seminario todo cabe. Si tiene que ver con la muerte, cabe todo, y como la muerte tiene que ver con la vida, pues no se nos acaban los temas. Entonces vamos a recibirle como siempre con un fuerte abrazo. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todos, gracias por su tiempo, por el interés, porque sí, como dijo la maestra, causó mucho interés este tema, y cómo no, porque el hacer turismo, pues a todos nos gusta viajar, o levanten la mano a quien no le gusta viajar, ¿no? ¿No le gusta viajar? Ah, ¿sí? ¿A quién no le gusta viajar allá, no? Estudiaron en el diplomado y dicen, ¿por qué no le gusta viajar? Exacto, ¿verdad? Sí, pues yo creo que son contaditas las personas con los dedos de la mano que no les gusta hacer viajes, ¿no? Pero en este caso, pues la gran mayoría nos gusta viajar y por supuesto, como bien decía la maestra Idelgor, pues soy licenciada en turismo, egresada del Instituto Politécnico Nacional y estoy ya por terminar la maestría en la NAHUAC, maestría en gestión e innovación turística, y justo pues cuando la maestra me llamó y me dijo, a ver, ¿qué tema puedes dar? Porque ya esta es mi tercera participación, entonces hemos hablado en otras ocasiones de lo que es panteones en Aguascalientes, panteones y criptas en Perú, precisamente por lo de los viajes. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar justo de lo que es turismo negro. Y bueno, vamos a empezar como buenos turismólogos o como buena turismóloga. ¿Qué es el turismo? Según la ONU, el concepto de definición, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios, ¿sí? Esas personas se van a denominar viajeros, que pueden ser o bien turistas o excursionistas.
turistas, residentes o no residentes. Y el turismo pues abarca diversas actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. Es decir, para que sea considerada turista, la persona tiene que salir de su lugar de residencia y por supuesto generar un gasto, ¿sí? Como vemos aquí. Eso nos dice ONU Turismo. Para la Secretaría de Turismo de México dice que, alineada con la Ley General de Turismo y la Organización Mundial del Turismo, OMT, define el turismo como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos a su entorno habitual por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos. Acuérdense que el ocio a veces lo empleamos mal, ¿no? Porque decimos, ay, está de ocioso, perdón, es decir, sin hacer nada. Al contrario, ese tiempo que estamos sin generar alguna actividad es el que nosotros los turismólogos ocupamos para desarrollar justo turismo, ¿sí? Y bueno, pues ¿quiénes son ese segmento importantísimo que ahorita que está en boga? Pues los jubilados y personas de tercera edad, porque justo tienen el tiempo, ¿sí? Y pues por supuesto las posibilidades para poder viajar. De estos aspectos clave dice que una de estas palabras va a ser la motivación. Los viajes pueden realizarse por descanso, por eso tenemos turismo de salud, de recreación, que puede dividirse en turismo cultural, turismo religioso, turismo de naturaleza. Hay más de 200 variedades de turismo o más, dependiendo al especialista que nosotros consultemos en turismo. Por ejemplo, si leemos algunos textos de Trillos, que nos maneja más de 200 variedades. Si leemos, por ejemplo, algunos de los profesores de la Escuela Superior de Turismo, el maestro Eulogio Castellanos también habla de esas variedades de turismo. Y fíjense, de lo que hoy vamos a tratar, el turismo negro, pues empieza a desarrollarse en los años 90. Entonces, ahorita como de 10 años para acá, se ha potencializado más, ¿sí? Bueno, vamos a tener versión de recreación, de negocios, los empresarios que vienen y que dicen, tengo 2 horas, 3 horas para hacer tour de ciudad. Pues nosotros ahí les ofrecemos los recorridos turísticos, porque también soy guía de turistas desde hace más de 20 años. De estudios o de motivos personales, tenemos a los chicos de escuelas, ¿no? Que vienen justo a hacer recorridos al Castillo de Chapultepec, al Museo de Antropología, o por motivos personales, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, en el turismo religioso, sobre todo los latinos, están juntando su dinerito por unos 5, 3, 2 años y vienen a hacer una peregrinación, ¿no? Con los sacerdotes que lideran sus templos o la iglesia a la que asisten, y bueno, vienen en ese turismo religioso. Entonces va a tener esas variantes, ¿sí? Bueno, de temporalidad es un desplazamiento temporal. Si la estancia supera el año, la persona es considerada residente y no turista. En su entorno habitual, el viaje debe darse fuera del lugar donde la persona reside o desarrolla su vida cotidiana de forma regular, ¿sí? Eso va a ser para la Secretaría de Turismo. Y para otra instancia que tenemos, que es un Sistema Nacional de Información y Estadísticas del Sector Turismo, DataTur, define el turismo como el conjunto de actos que realizan las personas para que puedan acontecer hechos de carácter turístico recreacional. Esta plataforma de la Secretaría de Turismo recopila indicadores clave como llegada de visitantes, flujos aéreos y ocupación hotelera. Cuando uno está en la vocacional y te dicen, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Y yo les decía turismo, y la mayoría de mis compañeros decían, también turismo, porque no lleva números, exactamente, matemáticas y eso. No, pues miren, aquí están las estadísticas, ¿no? Para hacer las cotizaciones, pues hay que hacer números. Entonces todo es números, ventas, ¿verdad? Cotizaciones. Bueno, vamos a tener que, para explorar pues estas estadísticas oficiales y reportes dinámicos, puedes visitar este sistema de información. DataTur ya está en internet. Comprende aquellos actos que realizan las personas para que puedan acontecer hechos de carácter turístico recreacional. Y es la suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios
en beneficio de las comunidades anfitrionas, que eso también es una parte integral del turismo. Tiene que dejar un beneficio o tiene que arropar a la comunidad anfitriona para que esta comunidad reciba un beneficio económico, cultural, social, ¿sí? Bueno, vamos a ver que les comentaba que hay diversas variedades de tipos de turismo, ¿sí? Hablan más de 200, 250 variedades, dependiendo al especialista que leamos. Y bueno, hoy el tema que nos atañe es justo ese turismo negro. ¿Cómo lo conocen a nivel nacional e internacional? Como turismo oscuro, dark tourism en inglés, turismo negro, ¿sí? O también se va a conocer como turismo oscuro o tanoturismo, ¿sí? Es una modalidad de viaje que consiste en visitar lugares asociados con la muerte. Como bien decía la maestra Edelborn, este seminario pues va asociado con esos temas. Estos lugares están asociados también con el sufrimiento, las tragedias o lo paranormal. Los turistas buscan explorar la historia y la memoria a través de la tragedia. Fíjense que es algo muy interesante porque tiene que haber esta parte también de sensibilizar a ese turista que va a visitar todos estos lugares. Ustedes van a ir viendo que con los ejemplos que les traigo no es para cualquier turista, ¿sí? Hay turistas que a veces cuando nosotros llevamos, por ejemplo, a escuelas a lo que es el Museo de Memoria y Tolerancia, los maestros se han salido, ¿sí? Y algunos hasta llorando por las temáticas tan fuertes que hay. Entonces, por eso les digo, ahora, afortunadamente, con todas estas modalidades ya tecnológicas que tenemos, pues se puede hacer una sensibilización previa a lo que se va a ver para ver si lo aguantamos o no. Porque así como sabemos que el turismo implica el desarrollo de una actividad que a lo mejor nos podemos resbalar, a veces vamos a Xochimilco con los turistas y en la trajinera se nos han resbalado, o hemos ido a Teotihuacán, vean lo que pasó últimamente, pero bueno, a veces también van subiendo las escalinatas y ¡chin!, ya se nos cayó. Entonces, hacer turismo nos implica cierto riesgo, ¿no? Ya de entrada. Entonces, imagínense en esto que implica esta parte de tragedias, de sufrimiento, que se mueven muchos sentimientos y cosas paranormales, pues también implica esos riesgos. Ya les iré contando qué me ha sucedido con los grupos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, vamos a tener que uno de los casos más conocidos a nivel internacional es el de Chernobyl en Ucrania, ¿sí? Aquí, en este lugar, específicamente en la ciudad de Pripyat, vamos a ver que se realiza estos recorridos. Una de las plataformas que mayoritariamente está realizando recorridos de este tipo es una empresa que se llama Civitatis, una empresa española que maneja justo estos recorridos en plataformas y algunos proveedores de viajes, pues digamos locales de cada una de estas ciudades, ¿sí? Vamos a tener que, debido a que el desastre nuclear de 1986, pues esta ciudad quedó abandonada, sus escuelas vacías, los parques de diversiones pues olvidados, oxidados, y bueno, hablan de esa evacuación repentina que la población tuvo que hacer debido a la cantidad de energía nuclear que se fue desarrollando, ¿sí? Cobró muchísimas vidas y pues recorrer sus calles, los objetos olvidados, es fundamental para este tipo de viajeros o de turistas que visitan estos lugares. Por supuesto que así como cuando hacemos turismo tradicional, que vamos cómodos, que llevamos nuestros tenis o nuestros zapatos cómodos, pues también aquí los guías de turistas aparte dan indicaciones como por ejemplo llevar algunas veces cubrebocas o algunos equipos especializados, porque si tienen en ciertas partes alta energía nuclear todavía, ¿sí? Entonces muchas de estas empresas les hacen firmar cartas responsivas de que si hay alguna situación de enfermedad posterior, pues ellos no se van a hacer cargo de esas situaciones, porque uno está decidiendo por propia voluntad realizar el recorrido. Es como cuando hacemos turismo de aventura o ecoturismo, ¿no? Que nos aventamos en la
tirolesa, y bueno, tú sabes que implica riesgo y que se puede soltar la cuerda o te puede soltar y que puede haber muerte ahí, ¿no? Entonces igual en este tipo de recorridos, ¿sí? Vamos a tener que, pues la idea es vivir la experiencia lo mejor posible, ¿no? Pues que no haya, digamos, este tipo de situaciones, pero hay una posibilidad, ¿sí? Hay espacios que los propios gobiernos lo ponen como sitio, digamos, para hacer los recorridos. Hay áreas donde los propios gobiernos dicen, aquí no van a pasar los turistas porque tienen mayor radiación o peligro de que puedan caerse o puedan lastimarse en alguno de los puntos, ¿sí? Entonces aquí miren, al salir, justo deben de pasar por controles de radiación para asegurar que no vayan contaminados con su ropa o en sus pertenencias. Entonces por eso les digo, no está tan fácil, o sea, sí implica ese riesgo y pues yo creo que no todos estaríamos dispuestos a exponernos, ¿no? Bueno, y vamos a tener justo en estos recorridos, dura un día, son 30 kilómetros alrededor de Chernobyl que se hace estos recorridos. Fíjense que ahí nos habla la historia que hubo una evacuación de 50,000 habitantes, o sea, prácticamente la ciudad quedó vacía. Vamos a tener que justo, pues le llaman la ciudad fantasma porque no vemos población, se hace una parada al Bosque Rojo, que son unos 10 kilómetros, donde hay esa intensa radiación que tuvo justamente el accidente. Y vean estos instrumentos, aquí abajo les puse una imagen de este instrumento que va a ser el Geiger, que permite medir la radiación de fondo, es decir, a cada turista que visita esta ciudad le dan este aparato para que mida la radiación. Entonces cuando la alarma va siendo muy intensa, el turista se tiene que alejar de ahí, de ese espacio, ¿sí? Por eso les digo que sí está como un poquito estresante. Hay algunas veces que los turistas dicen, ay no, me causó estrés hacer ese recorrido, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que ver más o menos los precios que manejan en estos recorridos. En inglés es un precio, pero en español, vean, aquí yo se los convertí en euros y más o menos el recargo por hacer el recorrido en español de una persona son 10,900, de dos personas 5,100, tres personas 3,300, cuatro personas o más 2,300 por persona, más aparte lo que cuesta el tour, ¿sí? Entonces no es nada barato, ¿sí? Son tours caros y que tienen que tener pues estas especificaciones como les mencionaba, ¿sí? Bueno, otro de los lugares que también es muy conocido es Auschwitz en Polonia, que va a ser los campos de concentración nazi. Justo vamos a tener que este lugar pues va a estar activo durante la Segunda Guerra Mundial, es un testimonio tangible del Holocausto. Y aquí lo que se puede ver son los edificios donde vivían pues, las personas, las torres de vigilancia, los objetos personales como maletas, zapatos. Ahí el guía recrea un poco con su discurso las condiciones en que estaban las personas, el silencio que envuelve el lugar. Por eso les puse esta imagen, porque vean cómo se ve todo triste, vacío, ¿no? También pues genera estos espacios de peso emocional cuando el guía va explicando, recuerda estas vidas truncadas y pues los capítulos más oscuros de esta historia del Holocausto judío. Vamos a tener que el tour ahí dura 3 horas, incluye la entrada al espacio. También va a tener áreas limitadas que no permite el gobierno pasar. Tiene que ir uno también con su ropa cómoda y ustedes saben que en algunos países hay que ir con ciertas características. Por ejemplo, en Egipto no puedes usar manga corta, tiene que ser manga larga, ¿no? No puedes usar vestidos cortos. Entonces, igualmente aquí, el visitar estos campos de concentración te piden que vayas justo con lo que va a ser ropa solemne, o sea, no quiere que vayas con escotes, ni que lleves pantaloncillos cortos o shortcillos solemnes, por lo que implica entrar justo a lo que va a ser estos espacios, ¿sí? Entonces vean cómo cada lugar va pidiendo las condiciones de visita. Otro de los lugares
que causa mucho interés y que justo, no sé si han ido aquí en Ciudad de México, a las criptas arzobispales de la catedral, ¿no? Que no están expuestos los huesos como tal, pero sí están en sus criptas, ¿no? Y vale mucho la pena conocer. Ya les hablaba hace rato de lo que va a ser San Francisco en Perú, que ahí también están expuestos los restos óseos, y vean aquí las catacumbas de París en Francia, ¿sí? Y justo, vean, les puse este mapita donde se ve todos esos caminos que ustedes logran apreciar, van a ser justo todos los caminos de catacumbas que hay debajo de París. Y ustedes dirán, ¿y por qué tantos restos óseos? Porque justo son los restos de las personas que fueron sacando de los cementerios saturados entre siglos XVII y XVIII, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En estos pasillos que van a estar insalubres, húmedos, estrechos, fueron colocando, vean, todos los restos acomodaditos como ustedes los ven. Luego decimos, ay, aquí vienen los turistas y dicen, el güey son panty, ¿no? ¿Cómo hacían sacrificios? Y miren nada más las cosas que no conocemos o no sabemos, ¿verdad? Bueno, y son caminatas que se hacen justo al interior o debajo de lo que va a ser la ciudad Luz, y pues que muchas veces están ocultos, pero que ya cuando tú haces turismo oscuro, turismo negro o turismo religioso, porque hay algunas personas también que hacen turismo religioso, pues ya les platican de lo que van a hacer estas criptas. Y justo estos espacios, antes de ser depositados aquí en estas catacumbas de lo que va a ser París, ¿qué creen? Estuvieron depositados en estas cajas que ustedes ven de su lado izquierdo. Estos son osarios. ¿Han ido al Museo del Carmen en San Ángel? Tenemos un osario antecediendo lo que va a ser los restos de los carmelitas. O si han ido al Museo de las Culturas en Moneda 13, tenemos osarios muy parecidos a estos que vemos de su lado izquierdo, que están trabajados justo en mármol. Estos son ejemplos que encontramos en uno de los museos, el Museo Herzl en Israel, ¿sí? Entonces ahí van a contener estos restos óseos. Ven que tienen hasta su tapita, ¿ya lo vieron? Y luego vamos a tener del lado derecho, este es un osario romano que parece una pila bautismal, ¿no? Pero quítenle esa tapa de piedra y ahí van a estar depositados los restos óseos. Vamos a tener en la parte baja, ahí se logra apreciar también todos los restos del Templo de Santa María en Valladolid, España, y del lado izquierdo son los restos óseos que encontramos en el Templo de San Francisco de Asís en Lima, Perú, que les mencionaba que va a ser un convento que vamos a encontrar en el centro de la ciudad de Lima, Perú, también muy interesante, ¿sí? Entonces ahí están todas esas catacumbas. Vean nada más el diseño, cómo hace como cruces, puertas, este diseño como si fuera una gran columna, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener esta representación. Acuérdense que también a estos espacios de catacumbas se les llama necrópolis, ¿sí? Que van a ser como esta especie de cementerios. Son 1.5 kilómetros de túneles los que vamos a encontrar, entonces es grande. Se hace la reservación previa en línea, así como cuando uno visita el Coliseo Romano, así igualmente tiene uno que sacar esas reservas en línea. No está apto para claustrofóbicos porque hay espacios muy estrechos y, como les decía, húmedos. Entonces no toda la gente aguanta el caminar más de 1 kilómetro, ¿no? Casi 2 kilómetros, ¿sí? Todo esto fue realizado durante la época romana, como les mencionaba, y eran minas. Inicialmente todos esos túneles eran minas donde se sacaba piedra caliza. Hagan de cuenta, como han ido al sureste mexicano, toda esa piedra que vemos calcárea en el sureste, esa es piedra caliza. Entonces estas minas en París eran de piedra caliza, blanquista. Ajá. Vamos a tener que los osarios que vemos aquí van a tener 6 millones de esqueletos humanos. Y aquí les presento, miren, ahí están los pasillos, vean otras representaciones de cruces. Y vean aquí, del lado izquierdo, ¿quién habla francés? Ahí se ve esta representación que les decía de esta es una placa de 1859, y vemos del lado derecho
dos grabados ingleses de 1822, donde se ve que les están dando recorridos justo al interior de lo que van a ser ya estas catacumbas o estos osarios. Del lado derecho, vean la representación de las minas que les decía de caliza, ¿sí? Ahí se ve. Y vean nada más del lado izquierdo cómo tienen las filtraciones de humedad. Entonces, por eso les digo, también tiene que llevar una ropa especial para que nuestros zapatos pues no se mojen o no nos vayamos a resbalar. Y del lado derecho hay un pequeño museo donde muestra imágenes, fotografías de lo que va a ser estas catacumbas en la historia de París. Entonces, para que vean que no nada más Notre Dame, sino también tiene otros espacios interesantes París. Bueno, y de ahí nos vamos a ir hasta Japón. Ustedes saben que de los desastres que hemos tenido en Japón, pues está la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ahí no se hacen recorridos porque la radiación nuclear es altísima, entonces no hay espacios aptos para llevar a los turistas, pero sí tenemos otros espacios como Fukushima, donde hubo también un desastre nuclear en el 2011. Y también, no se acuerdan que provocado por esta situación, hubo un terremoto y un tsunami muy fuerte, ¿no? Donde prácticamente pues destrozó toda la población. Entonces parece también un pueblo fantasma. Ahí a través de una especie como minibús hacen el recorrido justamente al poblado, también llevan estos instrumentos que miden la radiación y como les decía, pues estas localidades quedaron deshabitadas. Ustedes dirían, ¿y dónde comen los turistas? Pues ahí a las orillas hay algunos locales que ya pusieron pues esta parte de comida, pero los turistas sí le preguntaban al guía, oiga, ¿y qué tal si traigo un poco de radiación y ya estoy aquí comiendo muy gustosamente? Dice, pues usted aceptó venir al recorrido y pues ni modo, ¿no? Y el guía también, porque pues no, sí somos super guías, pero no estamos exentos de también contraer pues alguna situación, accidente o enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a tener igualmente ahí están los comercios abandonados, los objetos personales olvidados. Fíjense que en este lugar el gobierno sí ha tratado de darles, por ejemplo, a los turistas estos trajes especiales para que sea mayor la seguridad y se sientan como más confiados al realizar el recorrido. Ya ven cómo son los japoneses, ¿no? Un poco más formales, estrictos en esa parte. Y igualmente el guía va contando estas historias, los lleva al lugar donde, no se acuerdan en los videos que nos pasaban por televisión, cómo se veía que arrasaba justo toda la población. Entonces el guía a través de una tablet les va mostrando cómo el tsunami arrasa con toda esta área de viviendas. También cómo termina con la vegetación, las calles, los edificios dañados. De hecho, varios, o la gran mayoría de los edificios, casi el 80%, los dejaron igual como cuando pasó lo del tsunami. O sea, ya no hicieron una restauración, digamos, del espacio, ¿sí? Como si hubiera quedado detenido en el tiempo justo este lugar, ¿sí? Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, el edificio de Dakota en Nueva York, ¿sí? Este edificio justo, pues aquí se va a ver uno de los asesinatos de John Lennon hacia 1980, ¿sí? Vamos a tener que este recorrido recrea el momento en que fue asesinado John Lennon, desde este lugar y justo cómo fue concebido todo el asesinato. Entonces ahí lo que vale es el speech del guía, porque te va recreando justo el momento, cómo aconteció, dónde estaba parado el asesino, qué estaba haciendo John Lennon, ¿no? Algunas de las empresas que chequeen, que manejan este tipo de recorridos, también lo manejan caracterizado para que sea un poco más fidedigno, que introduzcan a la gente a pues el asesinato de este gran artista, ¿no? Pero así como nosotros en la Roma ubican en la Plaza Río de Janeiro la Casa de las Brujas, ¿no? Pues así como la Casa de las Brujas, pues justo aquí varias de las personas dicen que sí han tenido esos sucesos paranormales, donde dice que
que ven la figura de John Lennon como si fuera una especie de fantasma, ¿no? Y no lo dudo, porque algunos somos más sensibles unos más que otros, y bueno, pues sí se nos puede hasta aparecer ahí presencialmente, ¿no? Hay algunos que dicen que lo han visto en el vestíbulo, o haber escuchado sus pasos, o voces susurrantes, o risas, ¿no? Pero bueno, eso hace también encantador esta parte de lo que es el recorrido, porque le da más misticismo, y bueno, pues hay gente que va a decir, no, sí, vayan, ahora que se puede hacer los comentarios justo en internet, pues te motivan a poder realizar la ruta, ¿no? Entonces ahí tenemos el diseño, y además que arquitectónicamente vean qué belleza tiene el edificio, ¿no? Vemos ahí también sus techos a dos aguas, las mansardas, que es la techumbre grisácea que logramos apreciar en la parte superior, ¿sí? Bueno, otro de los sucesos que marcaron pues nuestra vida y que ahora tiene museo y un memorial es el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ¿sí? En este sitio vamos a tener ahora que hay unas fuentes, vean ahí, y están dedicados a honrar y conmemorar por la vida de estas personas en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, y también el atentado que se realizó un 26 de febrero de 1993 en el World Trade Center, ¿sí? Ahí donde estaban las Torres Gemelas está este espacio dedicado a la reflexión, el recuerdo y la educación sobre uno de los días más oscuros de la historia moderna. Ahí tenemos también el memorial en la parte baja, que son toda esta representación de nombres que van a estar ahí grabados, que corresponden pues justo a este suceso y que nos hacen entender y ser resilientes a todo esto que pasó, ¿sí? Entonces algunas personas sí acuden a ese museo, como les mencionaba. Bueno, otro de los lugares que justo causa gran controversia y que yo no sé si aguantaría hacer ese tour, que a mí me encanta viajar, pero híjole, no soy tan fan de esto, es la ruta de Pablo Escobar en Medellín, Colombia, ¿sí? Justo, fíjense, esto lo saqué de la plataforma donde promueven sus rutas y dice plata o plomo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el mito del narco más importante de Colombia? Vamos a descubrir con este tour por Medellín los lugares que marcaron la vida de Pablo Escobar. Sobre todo los extranjeros les gusta mucho como este tipo de recorridos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con unos alemanes y hicimos un recorrido a Tepito. Más adelante les voy a platicar cómo estuvo ese recorrido y con quién lo hicimos. Pero aquí lo atractivo de la ruta 1 es que vean la imagen al centro. Ahí se ve como esta especie como de favelas que vamos a tener. Se ven también los lugares donde se estuvo escondiendo Pablo Escobar, su casa. De hecho, su ex esposa da una parte del recorrido en la zona. Y de hecho están vendiendo la casa donde cometían pues los asesinatos y de donde guardaban el dinero. No sé si hay alguien interesado, ¿verdad? Y vamos a tener del lado derecho, pues ahí se ven los lugares, los barrios por donde ellos anduvieron. Pero lo más intrigante es que todavía vive, como le llaman, el Popeye, ¿no? A este brazo derecho que le ayudaba a cometer los asesinatos. Entonces Popeye hace una recreación en el tour de cómo asesinaba a las personas. O sea, hay un actor que ahora le pagan, trae la pistola, el Popeye también trae una pistola, trae balas de sala, entonces frente a los turistas hacen la recreación de ese asesinato. Por eso les digo, o sea, son tours muy fuertes, ¿no? Tours donde pues a lo mejor podríamos entrar en crisis o en ese estrés o no aguantar y hasta meternos ahí a casi golpearnos porque no sabemos qué pueda detonar en nosotros, ¿no? Entonces vean ahí como también de su lado izquierdo en la placa dice: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, ¿no? Entonces este recorrido también les digo es muy interesante, pero sí le meten esa parte de hacer la recreación del asesinato, ¿no? Entonces, híjole, pues está fuerte, ¿no? Pero hay mucha gente en las páginas que pude consultar de los tours, sí hacen este recorrido y es uno de los más socorridos en Medellín, Colombia. Acuérdate que también hay un doble de
Pablo Escobar. Ah, sí, De hecho, también. lo suben a una unidad como tipo de comando y esta persona es casi igualito a Pablo Escobar. Y simplemente habla por walkie-talkie y él da las órdenes desde la unidad a que ejecuten a la gente por dinero y los secuestros. Es un doble o imitador de Pablo Escobar. Sí, exactamente, por eso les decíamos que a veces estos recorridos manejan esta parte de caracterización para hacerlo más real o más fidedigno. Entonces, hoy no sé, yo creo que no podría promover algo así. Bueno, y hace 2 años tuve oportunidad de ir a Europa Medieval con uno de los grupos. Y en Europa Medieval visiten Rumanía. Rumanía es como pueblear en Europa, ¿sí? Y ahí, justo en Rumanía, tenemos esta ruta que se llama la Ruta de Drácula. Esta ruta pues causa expectación porque pues tenemos películas, ¿no? Desde películas mexicanas hasta películas de corte internacional justo en la zona. Y vean ahí, no sé si lo van a apreciar en el mapa, que dice Brasov, ¿sí? Brasov va a ser la capital de Rumanía. Entonces en Brasov, además de vendernos, chicas, mucho cuestiones para spas, cremas, y todas las mujeres allá acuden a Brasov para hacerse esa manita de gato, pues que creen que tiene algunos edificios muy hermosos. Y era lo que les decía a Violeta, la guía que maneja las rutas, aquí les falta nada más recorridos de leyendas, porque tiene tabernas, tiene algunos restaurantes con esta influencia medieval, pero no tiene recorridos de leyendas como nosotros. Bueno, pensando un poco como lo que manejamos aquí en México, de estos recorridos de leyendas en algunos estados. Entonces, eso le falta un poquito a esta parte de Brasov. Toda esta zona que ustedes ven, vamos a encontrar en Sibiu, es un pueblito pequeñito que tiene puentes hermosísimos. Su población es muy longeva y vive mucha gente de tercera edad y que creen trabajan vendiendo artesanías ahí, por supuesto, de la ruta de Drácula. Y en donde se dice Pérez, ese es el castillo precisamente de lo que va a ser justo el castillo de Drácula, ¿sí? Entonces toda la ruta la hacen promoviendo justo todo sobre Drácula, desde llaveros, calcetines, mochilas, todo, hasta en algunos espacios recrean el sarcófago, te acercas a tomar la foto y sube Drácula para ponerse a tu lado, ¿no? Entonces está interesante, lejos de darte miedo. Sí, es como fascinante el conocer todos estos castillos, porque hagan de cuenta que entras a los bosques de los Cárpatos. Entonces vas entrando al bosque que se ve impresionante y luego en medio están justo los castillos. Entonces es una zona también donde justo vas a ver arquitectura medieval, esa arquitectura que nosotros tenemos en los conventos, en las rutas, por ejemplo en Morelos, en Puebla, en algunas partes, por ejemplo, de Tlaxcala, que tiene influencia arquitectónica del siglo XVI, pues justo se ve aquí claramente, ¿sí? Y vean, pues ahí les puse, del lado derecho este es el castillo de Pérez, por eso les digo, entras a la zona boscosa y al fondo se va a ver la imagen justo de Drácula. Entonces, déjenme, les voy a poner un videito para que vean cómo se vende la ruta, los lugares que tenemos y que lejos de ser como esta leyenda que tenemos, pues justo no es nada de lo que nos venden en todas estas películas, sino es una historia muy interesante asociada a lo que va a ser pues justo esta gente en la nobleza en la zona.
pueden visítenla. Y es el mejor lugar para comer de Europa, porque lejos de llegar con kilitos de más, no, llegué con kilitos de menos, porque luego ya ven que Europa es difícil para comer, pero en Rumanía es muy similar como nosotros, mucha fruta, mucha verdura, cortes de carne, maravillada, yo quedé enamorada de Rumanía. Y estuvimos 3 días allá, y nos faltó tiempo. Cuando hablamos de la geografía podemos dividir a la Rumania en 3 zonas bien delimitadas: la Valaquia, la Transilvania y Moldavia. Y acá toca mucho para atrás. Rumania es uno de esos países que, si bien tiene historia muy antigua, es más, Rumania es un pueblo latino rodeado de eslavos y de otros pueblos que vienen de Asia Central. Sin embargo, porque cuando uno escucha hablar un rumano le parece estar escuchando algo como parecido al italiano o algo parecido, o algún dialecto con un idioma del sur de Italia. Bueno, es porque su origen es latino. Sin embargo, Rumania, previo a la Primera Guerra Mundial, a lo que es el siglo XX, no existía como tal. Y se fue modificando hasta que luego de la Segunda Guerra Mundial quedó con el territorio que actualmente conocemos, donde están estas 3 regiones que nosotros vamos a visitar durante nuestro viaje. La primera llegada es a Bucarest, que es su capital. Bucarest es una ciudad encantadora, donde su casco antiguo es muy lindo, en la noche es muy agradable, hay muchos restaurantes, hay cervecerías muy típicas y es un lugar monumental. Recordemos que la historia de Rumania del siglo XX es una historia particular. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Rumania se transforma en uno de los países que formó el Pacto de Varsovia, quiere decir que estuvieron bajo la égida de la Unión Soviética. Y en particular, su presidente, el dictador Ceausescu, que falleciera en forma violenta en los acontecimientos posteriores a la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética. Fue uno de los primeros países en la guerra. En ese lugar hay obras increíbles. Vamos a conocer el segundo edificio más grande del mundo. El primero, ¿saben cuál es? El Pentágono de los Estados Unidos. El segundo más grande del mundo es precisamente el Palacio Presidencial de Ceausescu, que en el día de hoy hay un gran teatro, el Parlamento Rumano, 2 hoteles y un montón de dependencias del gobierno central. Quiere decir, es enorme. Y su avenida principal es realmente desde el balcón donde está el Palacio Presidencial. Imagínense un bulevar al estilo francés. Por eso una parte de Bucarest nos da un dejo de los bulevares parisinos e incluso una parte de París. Ahí de la Rue Foch o algunos lugares cerca de L'Étoile, donde está el Arco de Triunfo. En este lugar hay varios museos interesantes para conocer y la ciudad en sí tiene mucho movimiento. Pero desde acá nosotros vamos a ir hacia el norte, pasando por uno de los castillos más hermosos que tiene, no diría Rumania, sino Europa en general, que es el castillo de Pelish. Ese castillo utiliza mucha madera, las escaleras caracoles que están por adentro de madera son increíbles. Ahí están los príncipes de la Valaquia, en la falda de los Cárpatos del sur de lo que hoy en día es Rumania. Vamos a estar visitando este castillo, que es una maravilla la arquitectura que tiene. Saliendo del castillo de Pelish vamos a atravesar los Cárpatos, una de las cordilleras más famosas que tiene Europa, para llegar a la ciudad de Brasov. Rumania, como les decía anteriormente, una buena parte de su territorio formó otrora parte de la antigua Hungría, cuando estaba el Imperio Austrohúngaro y era mucho más grande de lo que hoy en día es Hungría.
príncipe de esta región, de la Transilvania, para poder crear este personaje con las características de tomar sangre, de los colmillos, de la vida eterna, de no poder ver el sol, y todo lo que sabemos del pueblo de Drácula. Obviamente Rumania explota esta situación porque en una parte tiene hechos verdaderos y en otras son novelados, y vamos a estar visitando el castillo de Bran, que es el castillo conocido como el Conde de Drácula. Pero vamos un poco a la historia del Conde de Drácula. Durante la época medieval hubo un príncipe en esta región, ubiquémonos en el mapa, Centro Europa, Este de Europa. Los grandes enemigos en aquel entonces era lo que había sucedido en el siglo XV. Con la caída de Constantinopla y la creación de la ciudad de Istambul, los otomanos, los turcos, musulmanes comienzan a invadir la península balcánica, lo que hoy en día es una parte de Grecia, de antigua Macedonia, Bulgaria y otras regiones de toda la península balcánica. Y pelear contra los turcos era algo normal y además era algo que luchaban no solamente por su vida, sino por resguardar su historia, su religión, etc. Este efectivamente príncipe, que era bastante robusto, que era una persona muy grande, que era muy respetado en la zona, utilizaba el empalamiento para amedrentar a los turcos cuando venían en formación para luchar en contra de sus ejércitos. Con una estaca empalaban a los cuerpos y morían desangrados. De ahí todas las historias de que él tomaba la sangre, etc. Cabe aclarar que esta violencia y empalamiento no era algo muy diferente a lo que pasaba en otras partes del mundo. Debemos recordar que esta época era muy violenta y que contemporáneamente los mongoles en Asia y anteriormente los romanos y otros eran muy violentos. Recordemos que el entretenimiento eran los gladiadores, etc., en diferentes épocas. Por lo tanto, no era algo tan diferente a lo que hacían los tebes. ¿Por qué pasó esto? Porque las tebes logró parar en parte a los turcos en esta zona, gracias a los Cárpatos y a esas medidas. Entonces, por eso nos vamos. Bueno, a todo esto le quiero decir que visitar el castillo de Bran es increíble. El castillo realmente mete miedo. Ir de noche a ese castillo realmente es para valientes, porque está todo pensado con escaleras ocultas, bibliotecas que uno aprieta, saca un libro, como en las películas, ¿no? Se abre una puerta, un pasadizo secreto, las ventanas, ¿dónde está la tierra, está en un promontorio, en la falda de la ladera norte de la montaña de los Cárpatos, y realmente lo tienen muy bien. Pero estamos hablando que tanto Rumania como Bulgaria tienen vinculación con este príncipe y con lo que conocemos con el Conde de Drácula, y de ahí el nombre de nuestro viaje. Proseguimos hacia el noreste de Rumania. Vamos a pasar por un lugar que se llama Piatra Neamț. Piatra Neamț posiblemente no nos suene mucho, pero si le hablo del 10 perfecto en la historia de la gimnasia artística, creo que todos recordaremos a Nadia Comaneci. En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, cuando aparece un cero, la gente queda sin saber porque no estaba preparado el marcador para tener 2 dígitos. Entonces tiene el 10 perfecto. Esta gimnasta, vamos a pasar por el lugar donde ella entrenaba y el lugar donde más sigue entrenando gimnastas famosas, porque Rumania sigue siendo fuerte en cada Juego Olímpico en este mundo. De ahí nos vamos a Moldavia. Moldavia es una región especial. Muchos me podrán decir, pero ¿no es Moldavia un país independiente? Sí, hay un país Moldavia independiente que formó parte de la Unión Soviética, cuya capital es Chisinau. Sin embargo, hay toda una zona, una región que pertenece a Rumania, que se encuentra en el noreste del territorio de Rumania. Ahí vamos a ir al norte, vamos a ir a la Bucovina, ahí es donde está el monasterio de Voronet. Para muchos le conocen como la Capilla Sistina de Oriente. Son los monasterios pintados, los frescos están del lado de afuera y del lado de adentro también. Como una capilla sistina. Tantos íconos. Es realmente hermosísimo, es un lugar muy importante para la Iglesia Ortodoxa. Vuelvo a reiterar, la Capilla Sistina de Oriente tiene mucha peregrinación de otros países que profesan la fe ortodoxa y va a ser uno de los puntos altos de nuestro viaje por Rumania. Ya entrando en el centro de Rumania, vamos a hacer las últimas 2 visitas del país. Primero Sighisoara y luego Sibiu. Son 2 centros históricos que son patrimonio de la UNESCO. Hay uno que recorre el
es el río más largo de Europa, que inicia en Alemania y que desemboca precisamente en la frontera entre Rumania y Bulgaria, lo que se llama como la Dobrucha, sobre el Mar Negro. Vamos a llegar a Veliko Tárnovo. Yo digo Veliko Tárnovo, nunca lo había escuchado. Veliko Tárnovo es una joya arquitectónica que además tiene un pasado con ruinas anteriores al Imperio Romano. Desde Veliko Tárnovo nos vamos al centro de Bulgaria. El pueblo búlgaro, una de las grandes diferencias que tiene con el resto de la península balcánica, es que es un pueblo homogéneo. ¿Por qué digo esto? Porque hay tantas civilizaciones, tantos conflictos que han habido de este a oeste, de sur a norte, que muchos tienen mezcla. Uno va a Serbia, al norte tiene la Vojvodina, al sur tiene el Kosovo, uno va a Croacia y no es lo mismo la costa dálmata que el norte, uno va a Bosnia y está al norte los musulmanes, al sur los cristianos en frontera con Croacia, y así podría seguir diciendo todo lo que ocurre en la península balcánica. Sin embargo, los búlgaros, que son originarios de Asia Central, que fueron emigrando por todo el territorio de lo que hoy es Rusia, se establecieron en este lugar, tienen su idioma, sus costumbres, sus bailes, su gastronomía, y eso realmente es una de las cosas que a mí me gusta mucho. Y dos de las cosas que poco se sabe de los búlgaros es que vamos a estar visitando Kazanlak y Plovdiv. Si estuviéramos hablando con alguien que conoce de jardinería, etc., les puedo decir que Kazanlak es el centro mundial de la rosa. Las flores, el 80% de las rosas que se manejan en el mercado mundial provienen de Bulgaria. Ahí tenemos dulce de rosa, perfumes de rosas, hacen todo de rosas. Es increíble lo que mueven. Y lo otro, que esto cuando me lo escuchen los griegos, esto es como el pisco entre Perú y Chile, ¿no? Esto es lo mismo con el yogur. El yogur, los griegos dicen que es originario de eso, los búlgaros dicen que es originario de eso. La cuestión que los dos tienen un excelente yogur y en estas pequeñas poblaciones que son patrimonio de la UNESCO es muy disfrutable. Por ejemplo, vamos a estar visitando Plovdiv, donde en esta época de la que vamos a ir nosotros, las chimeneas de sus casas antiguas están con los nidos de las cigüeñas. Realmente es un lugar muy lindo, callecitas de adoquines, casas de piedra, muchos jardines, mucha rosa por supuesto, bailes típicos, y eso nos da la entrada a la parte final de nuestro viaje, que es la capital de Bulgaria, que es Sofía, y luego el monasterio de los más importantes, junto con el de Boroneta en Rumania, que existen en el este de Europa. Sofía es la capital de Bulgaria, es una ciudad elegante, es una ciudad importante, es una ciudad que tiene iglesias y monasterios muy fuertes, muy grandes. Incluso a mí me gusta una en particular, que es una iglesia que es previa al cisma de la iglesia cristiana. Como sabemos, en el siglo XI después de Cristo se separa la iglesia en dos. Por un lado, la iglesia apostólica romana y por otro lado, la iglesia ortodoxa. Vamos a disfrutar de Sofía, vamos a disfrutar de su noche, vamos a disfrutar de lo que es la gastronomía. Como decía, Bulgaria tiene una impronta muy particular. Y para el último dejamos una de las joyas de nuestro viaje. Imagínense que en épocas donde los otomanos invadían todo lo que es la península balcánica, había que resguardar, había que tratar de resguardar su cultura y sus pertenencias. Entre otras cosas, entonces construían monasterios en lugares únicos. Lo que hicieron en esta zona, en Bulgaria, estamos hablando del monasterio de Riga. Rodeado de montañas, en un pequeño valle, ahí hicieron este monasterio que es patrimonio de la UNESCO, uno de los más increíbles que yo conozco. Mezcla diferentes artes, diferentes arquitecturas para mostrar lo que era la historia del cristianismo. Siempre debemos recordar que las primeras iglesias, y durante muchos siglos, se pintaban escenas típicas de la Biblia, porque era la forma de ilustrar a la mayor parte de la población que era analfabeta. No pintaban solamente para dar belleza a estos murales, sino que pintaban para poder enseñar de qué se trataba la religión y qué era lo que supuestamente el ser humano tenía que percibir en aquel entonces. De ahí que esos frescos, esas paredes pintadas, esos íconos adentro de estas iglesias increíbles, de este monasterio en particular, rodeado de montañas, con bosques de
eso ¿Han vamos a ido ver a arte, Cholula, vamos a ver a diferentes. lo que es la capilla de San Gabriel? Al ladito de la capilla de ellos tenemos esa influencia arquitectónica. Y poder decir que estaban en una mezquita en la época de los otomanos. Bueno, muchas cosas interesantes en un viaje que tiene de todo. Desde el norte de Rumania hasta el sur de Bulgaria, las grandes ciudades como Sofía o como Bucarest, los castillos increíbles como el de Conde Drácula o el de Pérez, los monasterios pintados. Y ahí es como les digo que justo cuando fuimos a este castillo de Pélez, por eso es importante que uno se limpie, porque les digo, somos sensibles muchas veces a todo esto que encontramos, pues imagínense cuántas historias, muertes, sufrimiento, y justo pues sí me traje algo, alguna energía, ¿no? Y justo estábamos, mi pareja y yo sentados en la sala de la casa, habíamos pasado yo creo como 2 semanas que había regresado el viaje, y nos salen volando disparados unos tenedores, cucharas, cuchillos, y dijimos, wow, entonces sí, tuve que hacer oración, echar agua bendita, y ya saben todo eso que es cuando uno es creyente, ¿no? Porque pues sí te cargas cosas, por eso también cuando hacemos visitas a panteones y eso, pues sí, si somos sensibles, sí tenemos que limpiarnos y pedir permiso a estos sitios. Aunque no lo crean, sí nos ha funcionado cuando pedimos permiso porque son lugares, son templos, ¿no? Son lugares de culto, pues, por ejemplo, en los templos, en las catedrales, en los panteones, toda esta parte de los castillos, pues sí tiene uno que pedir ese permiso para poder entrar a los sitios, ¿no? Y bueno, eso es con la cuestión internacional. Y por supuesto, en estas fechas que nosotros fuimos, pues estaba también muy fuerte esta cuestión de la guerra. Justo íbamos a ir a Israel inicialmente, se desata la guerra y cambiamos el itinerario hacia Europa medieval. Entonces, como estábamos como unas 2-3 horas cercanas a los límites con Ucrania, pues sí veíamos pasar los tanques militares. Entonces eso también pues nos va generando estrés con los grupos, ¿no? Porque pues dicen, ay, ¿qué va a pasar? Estamos muy cerca, ¿qué tal si se desata algo aquí? Pero pues afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Bueno, esos son unos ejemplos internacionales. Aquí tenemos los ejemplos a nivel nacional. Les decía que tuve oportunidad de ir justo con el maestro Alfonso Hernández, que era el cronista de Tepito. Desafortunadamente él falleció en época de pandemia y pudimos entrar varias veces a hacer los recorridos a Tepito. Él es el creador de Tepito Arte Acá y pues él vivía en la zona, una persona de barrio. Entonces es algo importante este turismo negro, que las personas que apoyen en el recorrido sean conocidos en la zona, porque te va a dar esa confianza, esa seguridad y además los van a conocer, ¿verdad? Es como cuando entramos también a Cuautepec el Alto, Cuautepec el Bajo, pues vamos con los cronistas del lugar, porque si no de otra manera, pues a mí me genera porque creo que alguien nos vicia ahí el sonido, ¿verdad? Bueno, les decía entonces entrar con el cronista de la zona, porque lo identifican. Entonces con el maestro Hernández entrábamos hasta con turistas extranjeros, entramos alguna vez con alemanes, con unas cámaras así súper sofisticadas, ¿no? Porque querían tomar fotos y eso, y miren, todo bien, nadie se nos acercó, nadie quiso robarnos, nada, ¿no? Era respetado el maestro, que lamentablemente fallece en pandemia, ¿sí? Y ahora, que ven de su lado inferior izquierdo, quien vemos va a ser a la maestra Lourdes. Ella va a ser la campeona de albures, ¿sí? Lamentablemente la maestra Lourdes también ya falleció. ¿Ven ahí la foto? Ella tenía un puesto de ropa justo ahí en Tepito,
y pues ya desde que te veía llegar ya te empezaba a alburear, ¿no? Y cuidado, porque pues no sabías ni cómo contestarle. Entonces ella dio un diplomado de albures, varios colegas guías lo tomaron, ¿sí? Y muy buena la maestra, ¿verdad? Exacto. Y bueno, vamos a tener del lado derecho, en la parte superior derecha, ella es Doña Queta, la guardiana justo del altar a la Santa Muerte en Tepito. En el año 2000, yo trabajé en fundación del Centro Histórico del 2000 al 2005 y lo que hacíamos era ese rescate justo de lo que va a ser pues, acontecimientos o algunos sucesos, digamos, extraordinarios. En este caso, vamos a tener que ella pinta justo que va a ser la veneración a la Santa Muerte, ¿sí? Y vamos a encontrar, gracias, que ella, como era una fiel devota de la Santa Muerte, pues dice, voy a sacar la imagen y empieza a colocar ese altar, ¿sí? Vamos a encontrar que en la parte baja, la imagen que ven es la imagen de la casa de la señora Queta, y ahí tienen el nicho en la parte central, esta imagen de la Santa Muerte que justo pues la empieza a exponer, digamos, a toda la gente que visitaba el lugar. Todo lo que ven son las flores, son las ofrendas que le llevan a la Santa Muerte. Bueno, esta devoción a esta Santa Muerte que la Iglesia no reconoce, vamos a encontrar que trae elementos sincréticos, es decir, por eso les puse al centro a Mictlantecutli y Mictlancazigua, que va a ser su pareja dual, ¿sí? Sabemos que cuando uno muere en Mesoamérica, va a tener en nuestra alma un destino, es decir, no es como en la religión católica, si te portas bien te vas al paraíso, si te portas mal te vas al infierno, no, aquí es dependiendo del tipo de muerte, esa es donde va a descansar tu alma. Entonces si mueres con algo que tenga que ver con el agua, es decir, de borracho, de hidropesía, alcanzado por un rayo, ahogado, te vas al Tlalocan. Si eres una mujer guerrera, valiente, como somos todas nosotras, ¿verdad, chicas? Pero morimos al dar a luz, nos vamos a renacer al mediodía con el sol. O si son unos guerreros fuertes, valientes, valerosos, como son todos ustedes, chicos, entonces van a renacer igualmente con el sol, ¿sí? Cuando tú mueres de muerte natural, que es lo que quisiéramos, yo creo que todos, tú vas al Mictlán. Entonces a ese Mictlán es el paraíso de Mictlantecutli, pero no es tan fácil, hay que sortear una serie de pasos. Entonces primero llevar nuestro morralito, en ese morralito vamos a llevar una cuentita de jadeíta, vas a llevar unos palitos de madera porque es un lugar oscuro, frío, húmedo. ¿Y qué pasas primero? El famoso río. Pero ese río te ayuda a atravesarlo tu perrito. Ay, de ustedes si no cuidan ese perrito, porque ese perrito es el mismo que nos ahoga, ¿no? Entonces pasamos el río, luego vamos a pasar una serie de montañas que se abren y se cierran, ¿sí? Después vamos a encontrar el Pantitlán, el lugar de banderas. Entonces este lugar te atrapa esas banderas y te pueden estrangular. Hay también flechas de obsidiana. Y entonces corremos y vamos a llegar a donde está el jaguar. Entonces le das al jaguar esa cuentita, porque a ese jaguar le gustan los corazones carnuditos. Entonces le das una cuentita de jadeíta y te echas a correr y llegas al Mictlán, ¿no? Y en ese lugar va a estar Mictlantecutli, el dios descarnado. Vean cómo no tiene carne en las costillas, en la parte de la boca también va a estar descarnado. Esta es una pieza que se encontró y se exhibe en el Templo Mayor, se encontró fragmentada y los arqueólogos le pusieron una estructura para colocarlo de pie y además está trabajado en barro y todo finamente estucado, ¿sí? Entonces hay esa asociación, este elemento sincrético a esta parte de Mictlantecutli con la muerte y pues de ahí viene esa veneración justo a la Santa Muerte, ¿sí? Entonces les digo, vale la pena. Yo lo que les recomiendo es que si hacen este recorrido a Tepito, hay
universidades, está la Casa Blanca, está la Plaza del Perfume y otros lugares que visitamos, pues sea a través de un cronista o de un historiador o un guía de turistas que sepa de la zona, ¿sí? Para que no se aventuren así solos, mejor en grupo, ¿no? Bueno, y vamos a tener justo el otro lugar que también habla de esta parte oscura, es el famoso Palacio Negro de Lecumberri, ¿sí? Vamos a tener que justo quien hace el diseño de esta penitenciaría va a ser Porfirio Díaz, hacia 1900. En este lugar vamos a encontrar que hay algo destacado. Vean la imagen de su lado derecho en la parte inferior. Justo aquí vamos a tener que participan tres arquitectos, Miguel Quintana, Antonio Torres Torrija y Antonio Anza. Entonces tiene algo que se llama la panóptica, que esta arquitectura justo es de control. Vean, en la parte central vamos a tener la torre de vigilancia de 38 metros. Entonces de ahí hacia cualquier punto vigilaban precisamente a pues la gente que estaba dentro de lo que es la cárcel, ¿sí? Entonces es algo interesante que va a tener ahí. Y vamos a tener que la penitenciaría pues más antigua de nuestra ciudad. Vamos a tener que eran 996 presos, pero ya en las últimas fechas, antes de empezar a servir como Archivo General de la Nación, había 3.800 presos. Imagínense, las imágenes que les puse de su lado inferior izquierdo quedan cortas, porque vean cómo están parados ahí, algunos en las celdas, cabían hasta 3 o 4 personas dentro de una celda. Entonces imagínense lo insalubre que era, lo incómodo que era para estas personas. Y justo, pues era una penitenciaría que también va a resguardar a historias de personajes como el maestro Siqueiros. También se habla que Juan Gabriel estuvo ahí preso, y en la parte histórica, en la parte trasera, se dice que lo que va a ser el presidente Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados hacia la parte trasera, ¿no? Entonces es un lugar que resguarda códices, fotografías, el archivo es el Archivo General de la Nación y también la Constitución de 1917 y documentos desde 1792. En la actualidad se puede visitar como un museo. Ya si queremos revisar algún documento, pues hay que hacer las gestiones para poder entrar a lo que va a ser ese lugar, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que también está el Museo de Memoria y Tolerancia. Este museo lo vamos a encontrar en lo que va a ser Avenida Juárez, frente a la Alameda Central, ¿sí? Es un museo que justo pues se abre en el 2010, va a ser inaugurado. Vamos a tener que, a instancias de dos mujeres guerreras que justo cuando ellas tenían 15 o 16 años de edad van a Yugoslavia, van a Polonia, los llevan sus papás y ellas estaban, pues imagínense, a los 15 años, que es un adolescente, que todo le causa risa y juego, pues estaban en uno de los campos de concentración. Entonces el grupo de amiguitos empezaron a reírse pues de algo que contaron en ese momento. ¿Y qué creen? Llega uno de los adultos y les dice: a ver, guarden respeto y solemnidad porque estamos en un lugar que merece respeto. Entonces eso se les quedó tan grabado a Sharon Saga y a Mimi Cohen que ellas, ya de adultas, decidieron fundar este Museo de Memoria y Tolerancia. Y justo este museo vamos a tener que resguardar esta parte de genocidios como en Uganda, en Ruanda, en Yugoslavia, y ellas empiezan a pedir el apoyo de algunos gobiernos para, por ejemplo, traer, como ustedes logran apreciar de su lado izquierdo, uno de los vagones de los campos de concentración. También le piden al maestro Jan Hendricks, en la parte del cubo de las escaleras del museo, tiene una decoración. El maestro Jan Hendricks se caracteriza porque decora con hojas. Entonces él hace ese diseño para el museo y vamos a tener que, justo, vean de su lado superior derecho, esa es la Plaza Juárez, donde ahí vamos a tener la intervención del arquitecto Legorreta para esta especie como de impluvio con diseños de pirámides que logramos apreciar en lo que es la zona. En fechas recientes, que tendrán como unos
exposición de Ana Frank, donde pues ahí nos relata pues todo lo que vivió justo en ese holocausto judío, el famoso diario de Ana Frank, que yo creo que todos lo hemos leído, y justo en la parte central, no sé si logran apreciar un muro. Este es un muro de Berlín. Ese fragmento de muro es original, lo piden al gobierno de Berlín, se los da, y en Berlín hacen una reproducción justo de cómo cae el muro. Entonces hagan de cuenta que enfrente hay varias casonas que le rentan como Airbnbs y hacen esa reproducción con luz y sonido. Entonces ya saben que todo es vendible en este tipo de turismo, ¿ok? Y bueno, vamos a tener también otro de los museos interesantes, pero que no a toda la gente le gusta, es el Museo de Tortura y Pena Capital. Está en la calle de Tacuba número 15, donde justo llegaban los judíos, como dicen, con una mano enfrente y otra atrás, ¿verdad? Porque sin nada, sin dinero, ahí empiezan a colocar mesitas vendiendo pan y ayudándose, y poco a poco pues a incrementar su economía como ellos lo saben hacer muy bien, ¿sí? Vamos a tener que uno de los primeros museos de tortura en Pena Capital lo tenemos en Florencia, en Italia, es de 1983, de hecho allá hay 3 museos. Este que tenemos aquí es de 1997 y alberga 6 salas, ¿sí? También tiene 80 instrumentos de tortura y de pena capital. En las imágenes lo que les puse es el famoso potro, es esta cama donde justo vamos a colocar a las personas. Con esta como manivela se les va, se va jalando para que sus extremidades se rompan y llegan a tener hasta 20 centímetros de extensión, ¿se imaginan? O sea, como si fueran una liga, ¿no? Arriba vamos a tener este diseño como de pirámide, donde justo la persona se deja caer, abriéndolo de sus partes nobles o del ano para que se desgarre en la parte interior. Entonces, muchas veces estos instrumentos son tan crueles y claro, esto es lo que se manejó aquí en la Nueva España, ¿no? Durante la Inquisición, pero los instrumentos de tortura más fuertes los vamos a tener justo en Europa, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y aquí vamos a tener pues la ruta de Malverde en Sinaloa, no puede faltar porque también tenemos la del Chapo, ¿no? En 2015 que fui justo a Mazatlán, pues ahí está también la ruta. Aquí está en Sinaloa que le piden justo a este maloso, ¿verdad? Para que sea bien recibido los robos o todo lo que pues los maleantes desean, ¿no? Y justo vamos a tener en Xochimilco la isla de las muñecas, que National Geographic ahora la ha catalogado como esta parte de turismo negro. De su lado izquierdo, ahí está Don Julián. Cuando yo era estudiante de la Escuela Superior de Turismo, que creen que conocimos a Don Julián, entonces Don Julián se dedicaba a colectar todas estas muñecas, y estas muñecas estaban decorando toda la parte de la chinampa donde él vivía. En medio, ven donde dice Xochimilco, está Agustinita. Agustinita es esta muñeca que le dan como estos dones para sanarle. Tienes que dejar algo, comida, ropa, dulces, algo. Y justo Don Julián, ahí donde está la trajinera estacionada, que creen que fallece ahí, pero 50 años antes dicen que muere una chica. Entonces que el espíritu de la chica lo jala y fallece ahí mismo Don Julián, ¿no? Entonces, bueno, esa es la famosa isla de las muñecas, que para ir hay que llevar 3 horas de camino y luego otras 3 horas de regreso, ¿sí? Vale la pena. Ahí está también otro de los recorridos que hacemos justo en los panteones de San Fernando, el panteón del Tepeyac, en lo que va a ser la rotonda de los personajes ilustres, con caracterización o sin caracterización, y justo no nada más es ver la historia, los mausoleos, la iconografía que la maestra Ethel Herrera la hemos tenido aquí, ¿no? Que nos ha mostrado justo toda esta iconografía, sino también esas historias de leyendas, de aparecidos y de fantasmas. Y pues ya nada más para cerrar, miren, vamos a cerrar con esta
esta caminata nocturna migrante por un día en el Parque Gualberto en Izmiquilpan Hidalgo, justo para sensibilizar sobre todo a la población joven de no irse de mojado o de migrante pues a Estados Unidos. Entonces es algo muy extremo porque llegan igualmente las patrullas, hacen la recreación en español e inglés con justo armas y todo, ¿no? Entonces es algo muy impactante. Y bueno, para concluir, pues puedo mencionarles que, como les decía desde un inicio, este tipo de tours no son para el viajero convencional, permite sentir la intensidad de hechos y descubrir historias que permanecen vivas en cada rincón, relatos que estremecen y fascinan a la vez, y actividades peligrosas que ponen en riesgo al turista y a veces bajo mucho estrés. Y bueno, tenemos que prepararnos emocionalmente para realizar este tipo de turismo negro o dark turismo. Y por mi parte sería todo, espero les haya agradado y muchas gracias por su tiempo. Magnífica la conferencia, creo que, bueno, van muy emocionados, supongo. Vimos de todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, ¿no? Pero de veras, muy buen trabajo, muchas gracias, valió la pena, ¿verdad? Yo creo que sí valió la pena que hayas trabajado tanto, ¿sí? Agradecemos muchísimo. ¿Alguien quiere dar algún comentario? En el Panteón San Fernando sí les recomiendo que vayan. Yo tengo la oportunidad de tomar un curso de fotografía ahí todos los sábados por parte del Centro Cultural José Martí. Pero después del curso, una vez vi un recorrido dramatizado y vale mucho la pena. No lo tienen siempre, pero si tienen la oportunidad de seguir su página y promover ese panteón, vale mucho la pena. Es una vez al mes, ¿no? No tengo la información, pero ahí en las redes lo pueden checar y tienen varias amigos actividades. diferentes temas. Muchas gracias. Sí, nosotros pertenecemos a la Secretaría de Cultura y ahí estuvimos con nuestro seminario varios años y nos tocó el terremoto, sí. El último día que estuvimos ahí. Es que ese día tuve el placer de estar conmigo justo ese día. Y por otro lado, quien hace la personificación ahí en el Panteón de San Fernando es la excelentísima actriz Nelly López de Aquino. También está ella todos los domingos a la 1 de la tarde hasta el recorrido como la condesa de Carimaya. Entonces igual se puede ver a su página, Nelly López de Aquino, ahí también sale cuando se presenta su panteón. No se lo pierdan, es un panteón muy bonito. Le tenemos un gran cariño porque ahí nos recibieron cuando ya no pudimos estar en la antropología ni en el Chopo. Nos recibieron ahí con mucho cariño, ¿no? Ahora sí que un espectáculo natural fue el que nos corrió de ese lugar. Y vinimos a caer aquí, que nos han atendido maravillosamente. Aprovecho para agradecer a todos los trabajadores del museo que nos ayudan para esto y por supuesto a su directora, que nos proporciona el lugar. Entonces, pues un fuerte aplauso. Recuerden que estamos el tercer martes de cada mes con algún tema en especial. ¿Se vamos a seguir con qué? ¿Contigo? Todavía no tenemos el título, pero ya está una de las ponentes que va a presentarlo el próximo mes. Sí, vamos a tener, aparte de aquí, vamos a tener un homenaje al arquitecto Miguel Enríquez, que fue museógrafo de este lugar por varios años. Es un homenaje post-muerte, pero lo vamos a tener ahorita en el próximo 8 de junio en la Casa del Tiempo de la UAM en Tacubaya. Es de 4 a 6 de la tarde, tendremos ese homenaje con música.
y pláticas de compañeros del Museo de la Revolución y bueno, de los trabajos que él hizo sobre Tacubaya. No se pierdan, aquí estamos, corran la voz, entre más seamos, mejor. Y vean qué bonitos temas, qué emocionantes, de todo tipo, ¿verdad? Desde ahora fue de todo, porque los lugares preciosos, ¿no? Y claro, todo esto, el último museito tan espantosa ver a esa gente tan amontonada, todos. Fui a saludar precisamente a Siqueiros, ellos estaban y pues, aparatos en todo. Bueno, nosotros fuimos muy emocionados a ver el museo y salimos con ganas de vomitar y no quisimos ni comer. Ese día nos fuimos a nuestras casas y ya ni comimos. Pero bueno, es demasiado dolor, ¿no? Sí. Pero bueno, hay público para todos y es bueno conocerlo, es bueno saber que están. Y pues hay mucho que conocer. Y mil gracias. También nos mandó un lugar muy bonito, que lo recomendamos, ¿verdad? En Aguascalientes. Nos mandó un lugar que disfrutamos muchísimo y queremos volver. Vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver. Bueno, pues muchas gracias. Aquí nos vemos el tercer martes del mes siguiente.